Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre algunos de los avances que hemos hecho relacionados en específico con la aplicación de modelos de inteligencia artificial para tratar de entender un poquito mejor desde el punto de vista clínico y epidemiológico a la diabetes mellitus tipo 2. Ahorita ya vimos cómo podemos nosotros implementar sistemas expertos, cómo podemos tratar algunos traits o características genéticas que influyen en el desarrollo de diabetes, pero a lo mejor una de las preguntas que surge es cómo podemos nosotros utilizar estas tecnologías y estos nuevos avances para poder llevar a la inteligencia artificial algo que sea un poquito más aplicable y que nos pueda ayudar a tomar decisiones tanto clínicas como en salud pública. Lo primero es entender que la diabetes en realidad no es una, y generalmente es muy reduccionista verla como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La enfermedad de la diabetes en realidad es bastante heterogénea. Tradicionalmente se hablaba de la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 e incluso se había agregado la diabetes tipo LADA. Recientemente un grupo de investigadores en la Universidad de Lund en Suecia desarrollaron una nueva adaptación de la clasificación de la diabetes mellitus tipo 2. En esta se manejan al menos 5 subtipos de diabetes que comparten características fenotípicas y clínicas y que pudieran también servir para predecir el riesgo de progresión a diferentes complicaciones de diabetes. Entre ellas encontramos la diabetes autoinmune, la cual se caracteriza por la presencia de anticuerpos anti-GAT65, la diabetes con deficiencia de insulina, en la cual lo que se observa es una disminución franca de la función de la célula beta, la diabetes relacionada a la obesidad, la cual es un fenotipo leve pero que se caracteriza por una acumulación desfavorable de tejido adiposo, la diabetes relacionada a la resistencia a la insulina, la cual, si bien todas pudieran tener cierto grado de resistencia, se caracteriza por tener un grado bastante avanzado de resistencia a la insulina, y la diabetes relacionada al envejecimiento, en la cual no se identifican alteraciones como tal en la resistencia periférica a la insulina ni en la función de la célula beta, pero sí se identifican alteraciones relacionadas con el envejecimiento. Ahora, lo que este grupo en Suecia demostró es que hay implicaciones clínicas que tienen estos subtipos de diabetes. También nos puede ayudar a predecir el riesgo de complicaciones crónicas de forma específica. Algunos componentes genéticos son particulares para cada subtipo de diabetes, pero también los mecanismos fisiopatológicos subyacentes son distintos. Entonces, cuando se propone esta nueva forma de clasificar la diabetes, se rompen muchos paradigmas que se habían mantenido sobre cómo la estudiamos. Entonces, de inmediato, desde luego, todos los que nos dedicamos a epidemiología de diabetes o a la atención clínica de pacientes con diabetes, dijimos, ¿cómo llevamos esto a un país como el nuestro? Y nos encontramos con varios retos, ¿no? El primero es que es costoso. Desafortunadamente, y voy a regresar rápidamente a esta lámina, la forma de clasificarlo es un método que requiere conocer la edad de diagnóstico de diabetes, el índice de masa corporal, la hemoglobina glucosilada, la medición de anticuerpos anti-GAT65 y la estimación del modelo HOMA, que requiere al menos glucosa plasmática en ayuno y mediciones de péptido C. Entonces, la medición de péptido C, si bien en muchas prácticas de endocrinología de tercer nivel es frecuente, desafortunadamente en el primer nivel de atención y en muchos hospitales de México representaría algo muy costoso. Entonces eso hace que esta implementación sea complicada ya de entrada en México. Después decíamos, bueno, sustituimos el modelo HOMA con péptido C por el modelo HOMA que utiliza insulina. Y nos encontramos con otro problema, y eso es que muchos pacientes con diabetes ya usan insulina, por lo que sus concentraciones séricas no son muy confiables, por un lado. Y por otro lado, las mediciones de insulina tienen muchísima variabilidad, no hay un solo ensayo para medir insulina. Esto puede ocasionar que nosotros tengamos una variabilidad interindividual muy alta y que por lo tanto no sea reproducible. Además, como bien había comentado el doctor Berumen hace un momento, la mayoría de los estudios que se han hecho no son en población mexicana, siendo que México es uno de los países con la mayor carga de morbimortalidad de diabetes. La mayoría de estos estudios se han enfocado en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Entonces, justo estaba yo terminando mi doctorado con el doctor Carlos Aguilar Salinas en nutrición y se nos ocurre esta idea en la cual nosotros proponemos implementar un modelo de inteligencia artificial para simplificar la forma en que nosotros hacemos esta predicción. Para esto utilizamos la encuesta de salud y nutrición de Estados Unidos, en Hannes 3,
Y nosotros lo que buscamos fue desarrollar modelos que nos permitieran clasificarlo con más que las variables que ya teníamos. Acá tienen el QR del artículo, si ustedes quisieran consultarlo. Y pues bueno, el modelo original utilizaba todas las variables que nosotros teníamos. Pero lo que después buscamos es generar modelos que implementan una metodología de inteligencia artificial que se llama redes neuronales autonormalizables. Y nosotros hicimos 4 modelos. Un modelo que usa las variables originales que usan péptido C. Un segundo modelo que sustituye estas mediciones de péptido C por mediciones de insulina, para hacerlo un poquito más práctico. Y después otra que no solo no usa insulina, sino que va a sustituir la hemoglobina glucosilada, que si bien es un marcador muy importante en diabetes, en muchos centros de atención de pacientes con diabetes en México, sobre todo primer nivel de atención, no es una prueba que sea fácilmente accesible para todos. Entonces sustituimos hemoglobina glucosilada por glucosa. Y finalmente un modelo que prescindiera completamente de las mediciones de insulina, lo cual haría mucho más fácil utilizarlo y que lo pudiéramos hacer en diferentes contextos. Nuestro equipo de investigación desarrolló esta metodología y la implementó. Aquí pueden ver ustedes la herramienta, que es una Shiny App. Aquí está el código QR para poder ingresar a ella. Y está disponible para que si uno tiene las mediciones pueda ingresar y hacer la clasificación de su paciente dependiendo de las mediciones que tenga, ya sea con péptido C, con insulina, sin hemoglobina glucosilada o totalmente prescindiendo de insulina. Ahora que nosotros desarrollamos esta herramienta, lo que queríamos era probar que funcionaba en diferentes contextos. Y para esto lo aplicamos en diferentes cohortes poblacionales. La primera fue el ENSANUD 2016, en la que buscamos nosotros caracterizar patrones específicos de cómo se distribuían los subtipos de diabetes en nuestro país. Otro que es el estudio SIGMA, que habían comentado hace un momento, en el cual buscamos fenotipificación metabólica de los pacientes y asociaciones genómicas específicas relacionadas con estos subtipos de diabetes. Otra que es la cohorte de síndrome metabólico, que es una de las cohortes prospectivas enfocadas en síndrome metabólico más grandes en México, en la cual buscamos identificar factores de riesgo para cada subgrupo, y otro que fue también en colaboración con el Grupo CAIPADI del Instituto Nacional de Nutrición, en el cual buscamos investigar trayectorias clínicas y transiciones a lo largo del tiempo. Y nuestra pregunta es, ¿esta clasificación qué nos puede decir de nuevo sobre la diabetes? Pues bueno, lo que encontramos es que habían mencionado hace un momento el gen SLC16A11 o específicamente las variantes de riesgo, y lo que vimos es que los subtipos de diabetes que se asocian a esta variante de riesgo son sobre todo los subtipos relacionados a la obesidad. Entonces, los portadores de la variante de riesgo en SLC16A11 tienen un mayor riesgo de desarrollar fenotipos relacionados a la obesidad y mucho menor riesgo de desarrollar un fenotipo más leve y que tiene menos exposición a enfermedades crónicas como lo es la diabetes relacionada al envejecimiento. Luego tratamos de ver la incidencia de los diferentes subtipos de diabetes en la cohorte de síndrome metabólico. Aquí ustedes pueden ver en morado el fenotipo de resistencia a la insulina, en verde el fenotipo de obesidad, en rojo el fenotipo de envejecimiento y en azul el fenotipo de deficiencia de insulina. Lo que vimos es que los principales fenotipos que tienen incidencia en México es el de obesidad y el de resistencia a la insulina, lo cual no sería sorprendente. Sin embargo, lo que sí nos llamó la atención es que cuando nosotros vimos en la cohorte CAIPADI los pacientes que iban llegando y las características clínicas que tenían, el fenotipo más frecuente en realidad no era el de obesidad, era el de deficiencia de insulina. Cabe resaltar que estos son pacientes con menos de 5 años de diagnóstico, es decir, son pacientes que acabamos de captar, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes en este Sankey plot que la mayoría pertenecen al fenotipo de deficiencia de insulina. En CAIPADI lo que se hace es que se recluta a estos pacientes y se les controla en todos los aspectos de la diabetes que comentaban ahorita en el sistema inteligente, y se les sigue a lo largo del tiempo. Lo que se vio es que después de 3 meses de control metabólico, la mayoría de estos pacientes transicionan de vuelta al fenotipo de obesidad, que es el más frecuente. Esto indica que la mayor parte de los casos que nosotros tenemos en México se deben sí a obesidad, pero como progresa su descontrol metabólico, eventualmente se van a presentar con una hemoglobina glucosilada muy alta y una baja producción de insulina asociada a glucotoxicidad. Después nos preguntamos, bueno, esto es muy interesante verlo en la clínica, pero ¿cómo podemos decir algo a nivel poblacional? Y bueno, este es un trabajo que desarrollé en colaboración con el doctor Neftalí Antonio Villa, quien está ahorita aquí presente, y en el cual evaluamos de manera holística cómo estos subtipos de diabetes se han manifestado en Estados Unidos.
Algo que vimos es que, en particular, el fenotipo más frecuente que ha aumentado en Estados Unidos es el fenotipo relacionado a la obesidad, que ustedes pueden ver aquí en amarillo, que alcanza hasta el 6.4% en prevalencia, seguido por el fenotipo relacionado a la edad, el fenotipo relacionado a deficiencia de insulina y el fenotipo relacionado a resistencia a la insulina. Entonces nosotros diríamos, en México esperaríamos ver algo muy similar. La mayoría de los casos deben de ser relacionados a la obesidad. Este es, de nuevo, lo está liderando el doctor Neftalí Antonio Villa del Instituto Nacional de Cardiología en colaboración con nosotros, y lo que vimos es que en México no ocurre esto. En México el fenotipo más frecuente es el fenotipo de deficiencia de insulina. 43% de los casos de diabetes en México se deben al fenotipo de deficiencia de insulina y sobre todo ocurren en el sur del país, sobre todo en regiones que tienen un alto rezago social. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si bien la mayoría de los casos de diabetes en México se asocian a obesidad, debido al rezago social y a la falta de acceso de salud que existe en México, estos progresan a un estado de glucotoxicidad con deficiencia transitoria de la acción de la insulina. Lo que nosotros concluimos de esto es que la inteligencia artificial nos permite caracterizar a la diabetes con mucho mayor profundidad. Nos permite decir cosas como que en México la mayoría de los casos de diabetes debutan asociados a la obesidad y a resistencia a la insulina, pero el deterioro clínico asociado al rezago social y a las desigualdades en salud ocasiona disfunción de la célula beta por glucotoxicidad y eventualmente ocasiona que si uno detecta a un paciente, muy probablemente lo que tenga es deficiencia de insulina. Esto contrasta con lo que vemos en Estados Unidos y nos ayuda a entender que la diabetes en México se puede caracterizar con modelos de inteligencia artificial. Podemos utilizar estos modelos para la toma de decisiones clínicas, no solamente a nivel individual, sino también a nivel poblacional. Planear estrategias que vayan, por ejemplo, a reducir los factores estructurales que inciden en que un paciente con diabetes no pueda recibir una atención correcta. Les agradezco muchísimo su atención, agradezco al Instituto Nacional de Geriatría, a mi equipo de investigación, muchos de los que están aquí presentes el día de hoy, y sobre todo a todos ustedes por la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.